Francisco de Quevedo y Villegas. Amor constante, más allá de la muerte. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día, y podrá desatar esta alma mía, ora su afán ansioso linsojera. Mas no, de otra parte en la ribera, dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama, la agua fría, y perder el respeto a la ley severa. Alma, a quien todo un dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejará, no su cuidado. Serán ceniza, mas tendrá sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado. En este soneto, quizás el mejor de los suyos, Quevedo nos deja una salida victoriosa para esta enfermedad o maldición o bendición universal que todos contraemos al nacer, que es la vida. Y resulta curioso y paradójico que un ser con esa, entre comillas, mala leche y esa genialidad morbosa, cítrica, ácida, corrosiva, esa sátira, puede llegar a componer unos versos tan profundamente, casi místicos, diría yo, tan profundamente puros respecto al amor. Es imposible amar más, es imposible querer más. Serán ceniza o serán polvo, mas polvo enamorado. Amor constante más allá de la muerte. Es imposible llegar a cotas más profundas y sinceras del amor. Pero hablemos un poco acerca del autor, de Francisco de Quevedo y Villegas. Francisco de Quevedo fue un escritor español perteneciente al siglo de oro de las letras. Nació el 14 de septiembre de 1580 en Madrid, bajo el nombre de Francisco Gómez de Quevedo Villegas Santibáñez Ceballos. Murió en Villanueva de los Infantes, Ciudad Real, el 8 de septiembre de 1645. Francisco de Quevedo nació en el seno de una familia bien posicionada. Tanto su padre como su madre trabajaban en la corte, por lo que desde bien pequeño se relacionó con las altas esferas. Su padre, Pedro Gómez de Quevedo, era secretario de la hermana del rey Felipe II, María de Austria. Su madre, María de Santibáñez, formaba parte de las damas de la reina. Se cree que en estos primeros años de la infancia los pasó en soledad debido a su cojera y su miopía. Más tarde estudió en el Colegio Imperial de los Jesuitas de Madrid, donde pasó sus primeros años de formación. En torno a 1596, Francisco de Quevedo estudió teología en la Universidad de Alcalá de Henares, aunque no llegó a ordenarse. En 1601, siguiendo la corte, se trasladó a Valladolid. Hablemos un poco de su gran rivalidad con otro de los grandes poetas del siglo de oro, Luis de Góngora. Se dice que en la capital de Valladolid fue donde se cree que empezó la rivalidad entre Quevedo y Góngora, dos de los máximos exponentes, como ya dije, de la literatura del siglo de oro. Posiblemente las hostilidades entre ellos empezaron cuando Francisco de Quevedo empezó a imitar, en tono burlón, los poemas del cordobés Góngora. Góngora para aquel entonces ya era un poeta consagrado y no pudo tolerar semejante humillación.
Desenfundó su pluma y rápido contestó al madrileño Quevedo. Entre versos, los poetas comenzaron a su particular batalla. La enemistad entre ambos nos dejó creaciones de tono satírico, como el burlesco soneto A una nariz o A un hombre de gran nariz, o un hombre a una nariz pegado, que se piensa que Quevedo escribió refiriéndose, obviamente, a Góngora. Se cree que la mala relación fue más allá de la pluma. Se cuenta que Quevedo compró la casa en la que vivía Góngora para poder cobrarle un alquiler. Además, según continúa la leyenda, el de Madrid, es decir, Quevedo, llegó a desahuciarle. La obra de Quevedo se caracteriza por ser, más bien, agrio y amargo. Francisco de Quevedo fue uno de los grandes escritores de la literatura, pero su tono y su gran versatilidad hicieron de él un poeta o un escritor de los más geniales que ha dado la literatura en lengua hispana. Escribió, entre otras obras, El buscón Don Pablos. En esta novela, puede que la más célebre de su producción, se ve un Quevedo brillante en el dominio del lenguaje, tan incisivo como burlón. El tono de El buscón dejó patente que era muy complicado que el escritor tuviera a un rival de su altura. En 1634, un Quevedo más maduro escribió La cuna y la sepultura, una obra de carácter moral y filosófica, donde se vio la influencia de uno de los clásicos, Séneca. Mención especial es la poesía del escritor, igual que hiciera con la prosa. Su producción poética está plagada de toques pícaros, burlescos y satíricos. Muchas de sus poesías incluso tienen un carácter caricaturesco, como ya el nombrado soneto A una nariz. No faltaron poemas con tintes moralistas y políticos. A medida que el literato maduraba, su obra lo hacía con él. Su obra poética fue publicada casi en su totalidad de manera póstuma. Francisco de Quevedo ha pasado a la historia como un personaje de carácter severo. Poco se sabe de su vida amorosa, más allá de un matrimonio que fracasó. Sin embargo, de su pluma salió uno de los sonetos de amor más célebres de la historia de la literatura en lengua española, como el poema que acabáis de escuchar. Y a mi parecer, pienso que es uno de los más grandes poemas que se han escrito, ya no solo en lengua castellana o española, sino en todos los idiomas, acerca del amor. Amor constante, más allá de la muerte.